hacemos o generamos aquí el indicador, siendo hoy 24 de febrero, y aquí están ustedes, las que están presentes en la situación. Entonces ahora Una hacemos cosita aquí antes de la... que- Mande. pero no, es que lo que pasa es que la verdad sí, sí, como usted mismo nos dijo, no sé, nos ha dificultado un poco al realizar como usted dice, el taller examen para la casa. Entonces, pues por ejemplo, en mi grupo de trabajo estábamos haciendo pues con la misma idea, pero nos dan diferentes datos. Entonces tenemos que volverlo a hacer para pues concordar que nos dé lo mismo y todo eso para ver si está bien. Y pues que yo Vale. escucho que los compañeros también tenían problemas así, entonces que si nos puede regalar un día más para la entrega. No hay problema, no hay ningún problema, ustedes tienen todo su derecho. Es más, les voy a poner una semana más. Aleatorio entre, a ver, Juan David, pongámosle 31, 33.000, no sé, 31.000. Saquemos los mismos 180 datos, profe, para... No, es que como no los conozco, entonces voy a poner aquí como un aleatorio entre 31.000 y 31.000 y 78.000, ¿cierto? Listo. Aquí estos datos son grandes, los voy a poner aquí hay que ustedes los alcancen de pronto a percibir o a observar dentro de la pantalla, ¿sí? No, era eso, un poquito más grande. Ajá, bueno, aquí vamos a mirar, es un conjunto de datos de manera aleatoria que yo los he generado para que no tenga ninguna modificación. Entonces estos ya los puedo borrar. Estos serían entonces, un ejemplo, serían mis datos. ¿Yo qué puedo trabajar en Excel? O sea, ¿qué puedo hacer? Eliminar esta columna. En primer lugar, yo le puedo colocar aquí un filtro, ¿cierto? Para poder trabajarlos del menor al mayor en relación. Hay veces hay personas que no lo trabajan así, sino que directamente ubican la celda y hacen todo el ejercicio. Yo podría decir que estos son datos de número de personas que pasaron por una parte, número de contagios que hubieron en tal parte, número de temperaturas, o sea, es un dato muy grande. Entonces yo lo que hago es que quisiera como aterrizarlo a razón de qué es lo que me está generando. Entonces voy a poner un ejemplo, datos por día, datos día. ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces voy a trabajar el mismo concepto. Hagamos de cuenta que esos datos estaban representados en meses. Entonces lo voy a dividir entre 12 meses porque eso sería como si fuera el dato de un año. ¿Cuánto me da? 200, listo. Ahora ese valor lo voy a dividir entre 30, ¿cierto? Entonces me da este valor, mira, o sea, yo estoy diciendo que por día estoy obteniendo 84 punto tal. Bueno, como aquí tengo decimales, mire que ya el dato, la variable discreta, se me pasó a ser una variable continua con decimales. Ahora, como todos tenemos aquí el solver, perfectamente yo le puedo decir, donde estaba en datos, análisis de datos, voy a analizar tanto el uno como el otro. Entonces, le voy a decir que me haga una de estadística descriptiva. ¿De cuál rango? De este rango que está completo. Y le voy a decir que me lo ponga en un rango de salida. O sea, voy a señalarle una fila, que me lo ponga en esta fila. ¿Listo? Y que me genere con el resumen de estadísticas. Y le doy a aceptar. Es que tengo el rango de salida. Aquí. Listo. Aceptar. Epa, ¿qué pasó? Rango de salida. Profe, el rango de entrada no lo puso, lo está poniendo mal. A ver, ¿qué es que estoy haciendo? Rango de entrada. Es este. Bueno, aquí lo voy a poner. Listo. De pronto es por eso. Rango de salida lo pongo ya. Y ya me generó. Entonces me dice que este es el dato, ¿cierto? Este es el dato de este conjunto. Ahora, voy a hacer el mismo caso. Le doy a estadística descriptiva
Ahora voy a cambiar de datos, ¿cierto? Excelente. Y el rango de salida lo voy a modificar. Lo voy a decir que ahora me lo ponga acá. Enter. Aceptar. Entonces, ¿qué pasa? Voy a comparar como los dos datos. Me dice, en el primero la media era 55.000 y tal. El otro la media es 154. El error tal 8. La mediana cambia, ¿cierto? La desviación, pues lógicamente porque me va a cambiar. Pero ¿qué pasa aquí? Miren la parte de la curtosis. La curtosis es exactamente igual. O sea, me está diciendo que la curva, en este caso, es una curva chata, ¿cierto? No es puntiaguda. Ah, bueno, coeficiente, tanto. El rango pues va a cambiar, tal, la cuenta son 22 datos. O sea, aquí yo sé que hay un valor ya en cuestión de, en este caso, de simetría de la curva, se está representando como estos datos. Lógicamente que si yo voy a hacer lo que de pronto Juan David, o sea, yo le entendí a Juan David, que multiplico esto por 30, ¿cierto? Y lo multiplico por 12, ¿me va a dar lo mismo? Exactamente me va a generar la misma desviación estándar, mire. O sea, esa desviación que yo la saqué a un conjunto reducido, multiplicando por 12, pues me va a dar exactamente igual. ¿Qué pasa si yo hago esta? La varianza, bueno, pues en este caso la varianza sí cambia, porque pues la varianza es la, ¿cómo se llama? Es la raíz cuadrada de este valor. O sea, sería como decir este multiplicado por este mismo. Aquí miren que me dio el mismo valor. Entonces, estoy en ese punto, pues estoy bien. Vamos a ver si la media tiene la misma situación. Le damos control C, control V, y miren que la media me coincide exactamente en el conjunto de datos. O sea, la media de este conjunto es multiplicado por 30 y por 12 es exactamente a esto. O sea, que puedo concluir que los datos sí los puedo trabajar, bien sea en meses, en años o en días. ¿Sí se dan cuenta? Y es el análisis que yo lo puedo trabajar. Entonces, trabajé de un dato muy grande, lo reduje y pude hacer el análisis con respecto a ese dato. Pues lógico, la media no me va a dar exactamente como en este caso que decíamos, la media de 5.000 no va a ser igual a 154, porque pues el tamaño es más pequeño. Pero si yo la multiplico, me va a dar exactamente el mismo valor. Y ustedes aquí mismo lo están comprobando, ¿cierto? Entonces, eso de los datos, de la cantidad de datos, de pronto no incide en cómo, o sea, de la forma que se está trabajando. Yo a Daniela de pronto le entiendo que listo, que los compañeros pudieron haber tomado esto y dicen, no, profes, que esto es 152.2. Aquí sí les va a afectar en gran parte, pero no es mucho, porque miren que la diferencia son 5.514, pero fueron por las cifras decimales que yo estoy trabajando. O sea, estos son ejemplos que de pronto como para poderlos visualizar, ¿cierto? Bien, el trabajo que estábamos haciendo entonces hoy, que vamos a mirar, pues esto igual se los voy a enviar para que ustedes lo tengan en cuenta. Pues no sé si trabajamos con estos datos que ya los he generado o trabajamos con los datos que ustedes me han entregado, ¿cierto? Eh, ¿Qué hacemos? A ver. Trabajemos pues con una cosa que todos estemos pues, o sea, que estemos igual, mejor dicho, porque si no pues nos van a dar datos diferentes, ¿no cree, profe? Bueno, voy a trabajar de la matriz que ustedes me tenían. Entonces, esta matriz, ¿cuál me puede servir? Voy a trabajar lo que es el peso. O sea, voy a trabajar una matriz pequeña como para no tener ningún inconveniente, que es los datos reales que ustedes me pusieron. Entonces, estos los voy a pasar donde está mi libro 2. Voy a trabajar aquí mi nuevo trabajo. Voy a poner, a ver qué pasó. ¿Qué fue que hice? Yo la copié general. Sí. Entonces copio la esta. Me voy acá. Listo. Peso en kilogramos. Hagámosla más grande para que lo puedan observar.
Este es el ejemplo o el típico caso de un análisis de datos que aquí lo estamos haciendo muy sencillo, ¿cierto? Entonces, tenemos los datos aleatorios que ustedes me entregaron. Vamos a poner aquí n, o sea, aquí es igual n, para que nosotros tengamos en cuenta. Le voy a colocar aquí la media de una vez para poderla conocer y voy a poner aquí la desviación para poderla conocer. Entonces son los datos que ustedes están trabajando. Profe, ¿podemos organizarlos de menor a mayor para poder trabajar? Listo, háganlo. Entonces vamos a decirle en datos, filtro, ¿cierto? Este de aquí lo voy a quitar, solamente necesito es filtro de esta columna. Entonces le doy de menor a mayor. Ampliar la selección, ordenar. Bueno, ahí me lo ordenó, lo que pasa es que me desordenó fue estos de acá que estaban coincidentes. Bueno, no importa. Listo. Ahora le voy a poner aquí entonces n, la media. Voy a poner la desviación, voy a colocar la, ¿cuál otra? Bueno, ¿qué otros datos? Ahorita miramos. Entonces, n, ¿cuántos datos son? Entonces yo voy a contar de aquí hasta acá. Y digo que de 86, aquí en la parte inferior me dice que hay un recuento de 29 datos. Entonces le digo, hay 29 datos. Vea, aquí ya sabemos que como son 29 datos, voy a trabajar con n-1, ¿cierto? De una. O sea, no supere los 30, ¿sí? Ahí pues un aporte para los compañeros, para que no estén ahí, simplemente le dan conteo y pum, se lo saca de una, pues en caso de que sean datos pues como muy grandes, ¿no? Muy grandes, ajá. Le coloco conteo y un ejemplo. Entonces aquí, igual, conteo, ¿cierto? Contar, y marco la columna. Le doy enter. Entonces me dice que es igual 29 datos. ¿Por qué él no me cuenta este? Porque esto no es un dato no, ¿cómo se llama? No es un dato cuantitativo. Listo. La media tengo diferentes opciones de sacarla. Por tabla, por la que ustedes les enseñé, excelente. O la puedo trabajar de manera, pues en este caso le puedo decir, pues promedio, ¿cierto? Y le digo el promedio de este conjunto de datos. Cierro, pues normal, enter. Entonces me dice que la media son 68.5. ¿Qué pasa si yo le generaba acá? Solamente darle clic aquí, me dice que es 68.65. Excelente. O le pongo la desviación. Entonces le voy a escribir desvesta, desviación estándar, que significa desvesta, y marco también si quiero la casilla o marco el conjunto de datos. Enter. Entonces me dice que la desviación es 9.62. ¿Y puedo también aquí trabajar un rango? Sí, pongamos rango. Y le puedo decir que es igual al dato inferior, al dato superior, que son 68, menos el dato menor, que son 46, ¿cierto? 22. Ese mismo ejercicio lo voy a trabajar aquí con análisis de datos. Le voy a poner análisis de datos, que me haga la estadística descriptiva del rango de entrada, entonces lo marco, el conjunto de datos que yo voy a hacer, enter, le digo el rango de salida, entonces voy a marcar las casillas donde yo quiero que me aparezca la nueva información para que no sea una nueva hoja, y le digo que me ponga el resumen de estadísticas. Aceptamos. Y entonces él me pone aquí la columna y me dice que la media son 68.65, exactamente la que yo tenía. Ya me muestra el error típico, me muestra la mediana, que la mediana en este caso es el dato del centro. Tengo 29, entonces serían 14 para un lado, cuento 14, 14, 11, 12, 13, 14. O sea, el dato de la mitad sería el 68. Miren, aquí él mismo me lo generó. Entonces lo voy a marcar como por tenerlo. La moda me dice que son 60. O sea que son 3 datos que se repiten. Porque de resto no hay más 3 datos. Listo, ya sé que la moda son 3 datos que se me están repitiendo. La desviación estándar es la misma que yo ya la había sacado. La varianza en este caso, que habíamos dicho, la varianza es la raíz
cuadrada, perdón, es la potencia de la desviación estándar. O la desviación estándar es la raíz de la varianza. Entonces ya tengo la varianza. La curtosis. Listo. ¿Qué era la curtosis, chicos? Entonces, la curtosis era qué tan puntiaguda o qué tan achatada estaba la esta, ¿cierto? Como me dice que es 0.14, quiere decir que está así, hacia abajo. O sea, en este caso es mesocúrtica, no es, porque mesocúrtica es normal. Particúrtica no es, porque la particúrtica es puntiaguda. Entonces sería lepticúrtica, ¿cierto? No, perdón, es lepticúrtica sí, particúrtica es hacia abajo. No, es al contrario, es lepticúrtica, es así, acostada. Listo. Yo sé que los datos están acostados. Ya los vamos a mirar visualmente. Coeficiente de asimetría. Me dice menos 0.12. ¿Qué quiere decir? Que se me corre hacia la izquierda. El rango, ya me dio el rango 40. Acá, ¿qué pasó? ¿Por qué me da el rango 22? Porque lo tomamos hasta 78 y no hasta 86, que es el que llega. Ah, es 86, perdón, tienen toda la razón. Entonces yo leí mal, es 86. 40 datos, 40 datos. El mínimo es 46, máximo 86, la suma es esto y la cuenta 29. Miren que hice el mismo procedimiento y pues no me afectó en nada. ¿Listo? Ahora, íbamos a trabajar nosotros de la manera más sencilla. O sea, podíamos colocar los valores. En este caso lo voy a hacer así. Entonces yo podría, en este caso, colocar, no sé, dato o datos y ponerme a mirar el menor, sí, 46. Y voy a poner la frecuencia. Entonces, 46, ¿cuántos hay? Hay uno. De 54, en este caso, bueno, para no complicarme así, entonces voy a ponerlo aquí y ahorita lo paso. Entonces, de 46 hay 1, de 54 hay 1, de 56 1, 1, de 63, de 61, 1, hay 2, hay 1, 67 1, 8, 68 hay 2, 70 hay 3, 72 hay 1, 74 hay 2. Entonces, para ponerme a hacer todo esto, ¿cierto? Bueno, pues estamos haciendo el ejercicio 1, 1, 1, 2, 1. Listo, entonces voy a copiar esta información, o sea, para poder hacer como el ejercicio completo, y la voy a pegar aquí. Listo, entonces estos, los control X, control B, ¿y qué es lo que hago? Entonces estos de aquí desaparecen, entonces suben estos 3, estos de aquí suben, que reemplace, este de aquí que suba. Ahí también el 70 se repite 3 veces. Ahora se ve, aquí está, 73 Por veces. eso. Pero ahí, ¿por qué tomó primero la moda 60? Se repite ¿Y no lo sería mismo. bimoda, profe? Ah, ya, él la toma la más cercana hacia la media, ¿cierto? La toma la más pequeña, ¿cierto? Porque sería 70 la media, sí, tiene razón. Aquí la toma el más bajo, en este caso serían unos datos bimodales, ¿no? Tienen ustedes toda la razón. Ahí la toma. Profe, y en ese caso, cuando son hartos datos, no se trabaja ¿en qué es ve, se me fue, ¿Datos en, agrupados? en datos agrupados? Sí, claro. Es que ese es el ejercicio que voy a hacer para que ustedes lo puedan verificar. Entonces, miren, tengo ya la frecuencia de estos datos. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tal, 20. En este caso habrían 20 datos en frecuencia. ¿Acá cuántos los tenía? 29 datos de manera individual. Que le puedo trabajar aquí nuevamente la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa, sacarle la media, la moda, pues me va a dar exactamente esta información. O sea, yo en este caso no los voy a trabajar así, ¿cierto? Entonces,
Para no hacer este ejercicio que, o sea, que lo acabé de hacer y que se me, o sea, me resulta como engorroso o muy harto, muy difícil, y para estar analizando de un dato por dato, pues uno dice, no, trabajémoslos en datos agrupados. Entonces, para hacerlos agrupados, entonces uno dice, trabajemos en agrupados. Listo, trabajémoslos en agrupados. Tengo dos opciones. La primera, vamos a hacer lo siguiente. Yo puedo irme a decirle en datos, análisis de datos, histograma. Y el rango de entrada, entonces voy a buscar en rango de entrada, puedo hacer estos datos aquí, pero es que yo ya tengo unas frecuencias. O puedo irme directamente al conjunto que yo tenía inicialmente, ¿vale? Rango de salida, pongámoslo el rango, pongámoslo aquí, que me dé esa información, ¿cierto? Le voy a decir que me genere un porcentaje acumulado, el histograma ordenado y que me cree un dibujo, un gráfico, y le doy a aceptar. ¿Por qué? Rango, a ver, rango de entrada, ¿qué pasó? Me dice, no especificó rango de salida. Rango de, aquí es que tengo que ponerlo. Aquí que lo ponga. Listo, entre, aceptar. Al menos un dato. ¿Pero por qué? Rango de entrada, profe. Tiene que volverlo a poner porque es el mismo de salida. Ah, sí, lo puse mal. Rango de entrada. Ahí. Aceptar. Ya, muchas gracias. Entonces, aquí el que me hizo. Me generó, ¿cierto? Un histograma o un diagrama acumulativo. Él me pone, en este caso, las marcas de clase. Me dice, vamos a trabajar en 1, 2, 3, 4, 5. Miren, él me toma 6 intervalos, ¿cierto? 6 intervalos. Y en esos intervalos, él me empieza a generar este tipo de acumulativos. Entonces yo ya puedo verificar cuál es el acumulado de cada uno, cuál es la clase que se está trabajando. Ah, perdón, es que es trabajando. Él lo que me hizo, como yo le di un rango, o sea, estos valores en realidad deberían continuar acá, ¿cierto? Entonces yo lo que voy a hacer, ya tengo como ese histograma, yo le puedo quitar, o sea, esto es como para poderlo observar cómo es el comportamiento. Ahora, yo lo que voy a hacer es trabajar los datos agrupados de ese conjunto. Entonces, ¿qué decimos? Vamos a trabajarlo por datos agrupados. Bien, ¿qué habíamos dicho para datos agrupados? Nos necesitamos el rango, necesitamos la amplitud y necesitamos, en este caso, la amplitud, intervalo, amplitud e intervalos, ¿no? Intervalos. El rango, ¿cuántos son? Entonces, inicialmente habíamos dicho que el rango era 40, entonces le digo que es 40. La amplitud, o sea, perdón, la amplitud todavía no lo puedo determinar. Los intervalos, uno dice 1 más 3.33 por logaritmo de 29. Pero pues en este caso voy a trabajar un número intervalo que puedan ser 7, un ejemplo. Entonces le digo, hágamelo en 7. O como son datos muy pequeños, que los trabajemos en 5. Entonces la amplitud ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al rango dividido entre el intervalo, 8. Entonces yo ya tengo un valor exacto, un valor exacto, un valor exacto. Que si le doy nuevo rango, lo que le decíamos, nuevo rango, pues va a ser igual a 8 por 5, 40. Pues la diferencia, es cierto, que estábamos trabajando, va a ser igual de 40 menos 40, va a ser igual a 0. Bueno, ahí ya tengo como una información. Que yo podría aumentarle la amplitud, sí, o sea, yo podría decir, no, pongamos una amplitud más completa, pongamos la de 10, ¿cierto? Que sea un valor más grande. O puedo ser también 9, o sea, no hay ningún inconveniente.
¿Para qué? Para que el valor mínimo vaya desde cierto punto hasta cierto punto. Entonces, yo aquí puedo decirle, ahora sí voy a poner intervalo, voy a enumerarlos, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. El intervalo va a ser del valor menor. Entonces, como voy a ponerle, me sobran 10, puedo ponerle 5 al menor y 5 al mayor. Entonces, yo puedo decir aquí, el mínimo era 46, menos 5, pero miren que tengo un valor y eso era lo que yo les decía. Como tengo un valor exacto, pues yo podría reducirle y ponerle que el primer intervalo vaya desde 40, y en este caso, como es la amplitud, a 50. Perdón, a 50. A 50. El segundo, que vaya de 50 a 60. El tercero, que vaya de 60 a 70. El otro, de 80 a 90. Y el otro va a ser de 90 a 100. ¿Cierto? En este caso vamos a identificar que de 90 a 100, ¿qué va a pasar? No existe ningún valor que me está dando esa información. Entonces, puedo asumir dos situaciones. O que están muy grandes los intervalos, ¿cierto? Que yo me pasé mucho, o lo puedo dejar exacto para que me dé los valores desde el punto hasta el punto. Entonces, yo podría decir, bueno, si ya se me está pasando, me va a quedar solamente 4. Entonces, estaría haciéndolo mal. Trabajémoslo normalmente, como estábamos diciendo, de 40. Entonces, listo. El dato menor, habíamos dicho el mínimo, 46. Entonces, representamos de 46 porque no hay alguien, y la amplitud va a ser de 10, ¿cierto? De 8 habíamos dicho. Entonces esto va a ser igual a este más 8, 54. Este va a ser igual al anterior y este voy a bajar. Listo. Entonces este también lo bajamos y entonces ahí me quedan los intervalos perfectamente, ¿vale? Entonces ahí lo que hicimos fue simplemente organizarlos por intervalos. A ver, aquí combinamos. Listo. Ahora, ¿qué sigue? Nosotros hacíamos como la parte de la frecuencia. La frecuencia. Y esta frecuencia es la frecuencia generada en cada uno de estos intervalos. Entonces verificábamos. Pues acá, ¿qué me decía? Que entre este primer intervalo, o sea, esta marca de clase, para esta clase había 1. Entonces yo le voy a decir, no, yo lo que en realidad quiero saber es cuántos de aquí tiene. Listo, pues acá es 1. Entonces le ponemos aquí de 46 a 54, sin incluirlo, hay un solo dato. Entonces, listo, hay un solo dato, frecuencia 1. De 54 a 62, entonces de 54 a 62 hay 1, 2, ¿cierto? 3, 4, 5, 6. Entonces aquí me los indica. Hay 6. De 62 a 70. De 62, incluido, a 70. Hasta aquí. Sin incluir. Hay 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 datos. Entonces hay 8 datos. De 70 a 78. Entonces a 78 incluido, perdón, sin incluir, habrían 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 datos. 9 datos. Y de 78 hasta 86 serían 78, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tenemos 5 personas. Listo. Aquí hacíamos la sumatoria de las frecuencias para saber que son 29 datos, ¿cierto? Hasta aquí, o sea, esta es mi tabla de intervalos para que no nos vayamos a confundir. Y les voy a marcar aquí. Eso sí. ¿Qué más encontrábamos con ustedes? Habíamos dicho, encontremos una frecuencia acumulada. Y la frecuencia acumulada va a ser igual. Y aquí me hace falta ingresar algo. Le digo insertar y voy a meter la marca de clase. Marca. Entonces la marca de clase va a ser igual a este intervalo sumado a este intervalo y lo vamos a dividir entre 2.
¿cierto? Dividido entre 2. Entre 72 de Puchen, perdón. Entre 2. Enter. Entonces, ¿qué fue? Ah, no es tipor, es más. Esta es mi marca de clase. Listo. Entonces, las frecuencias, la frecuencia acumulada, ahorita voy a decir que es igual a este más el anterior. Este va a ser igual a este más el anterior y así sucesivamente. ¿Cierto? ¿Qué puedo encontrar aquí o qué puedo hacer? Si ustedes quieren, la pueden desarrollar, la tabla, la podrían trabajar FA de esa manera. O sea, yo la podría trabajar ahí acumulada y finalmente yo puedo generar ¿qué podemos decirle? Un espacio. O vamos a dibujar aquí, vamos a insertar un gráfico que me tenga estas dos curvas, o sea, la marca y la frecuencia acumulada. Entonces, la frecuencia acumulada va a estar como, a ver, si la hacemos frecuencia, no, frecuencia relativa. Vamos a insertar una gráfica que sea de barras en 2D. Ahí. Entonces, aquí me muestra la serie 1, es el porcentaje como acumulado, y en el otro es como la frecuencia inicial. En este caso, pues yo le voy a decir que esta serie 2, me voy a datos, seleccionar datos, la serie 2 la quite, ¿cierto? Perdón, la serie 1 es la que tengo que quitar. Seleccionar datos, la serie 1 que la quite. Y aquí voy a editar y entonces el rótulo de salida lo voy a colocar ¿dónde está mi curva? Bueno, ahí voy a dejar, a ver, pongámoslo ahí, aceptamos. Mi marca es el marca de salida. Entonces seleccionamos gráficos, la serie 1 la quitamos y el 2 lo editamos y va a ser estas marcas. Aceptar, aceptar y aceptar. Listo. Aquí podemos identificar cómo es parte de ese comportamiento de los datos, ¿cierto? Cuántas veces se repite cada uno de los datos. Y aquí en parte hay como una tendencia normal de esa curvatura. Ahora, ¿qué me tocaría hacer en este caso? Bueno, la voy a bajar esta tabla, la voy a poner aquí abajo para poder identificar cómo sería entonces un conjunto, o sea, cómo sería una gráfica de distribución normal utilizando este tipo de datos. Entonces, yo perfectamente puedo empezar a dar unos datos que pueden ser las mismas marcas, ¿sí? Porque van los datos, digamos, entre estos valores, pero estos valores están dados en el centro, o sea, los datos centrales, que sería como del rango mínimo 46 a 80, de 46 a 86. Entonces voy a generar aquí una tabla nueva que diga dato, voy a ir de 46 hacia 86 y voy a ir sumando de 5 en 5, o sea, 46 más 5, o puede ser de 46, de 2 en 2, perdón, aquí. A ver, 46 más 5, o sea, es este valor, el anterior más 5, y sería este valor más 5, así estoy bien. Y así sucesivamente hasta de pronto 86, y si quiero me paso a 87. Listo, pilas con esto. Aquí tengo un conjunto de datos que estaría como incluido en el rango, ¿cierto? O el rango de mi conjunto estaría comprometido como en este conjunto, ¿sí? Y es más, yo lo puedo sacar si no quiero de 46, pongámoslo desde 41. Listo, para que vaya haciendo como la sumatoria de 5 en 5. Ahora voy a mirar cómo sería una distribución normal de ese conjunto de valores. Entonces, la distribución normal yo le diría va a ser igual a ¿qué? A distribución normal, en este caso, n
y me dice X, o sea, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar un punto en el cual, o sea, ¿cómo sería el comportamiento de este punto dentro de una distribución normal? ¿Qué sería? O sea, con este X, aquí yo puedo abrir como si quieren esta función de función para saber, X es el dato que estoy pidiendo. La media, pues me voy a buscar una media que yo ya la tenía conocida, que sería esta, la media, ¿cierto? Enter. Desviación estándar, la desviación que nosotros manejamos, enter, y aquí me dice acumulado o falso, le voy a decir falso, para que no me generen valores acumulados, sino que sea de ese punto más no de ese más el anterior, ¿cierto? Entonces le digo falso. Aceptamos y él me genera un punto de distribución normal. O sea, ¿cómo sería este dato con respecto a la distribución general? Ahora este dato lo arrastramos. Ah, ya sé qué pasó. Aquí le doy distribución. Como este es un valor puntual, pues me tocaría fijarlo. Le doy F4 o función F4 y este también función F4 para que me salga el signo de pesos en los dos. Queda ya definido. Ahora sí, hago el barrido y me indica cómo es esa distribución normal. ¿Para qué me sirve esto? Pues yo simplemente voy a graficar esa distribución aquí en un punto. Entonces le digo, insertar un gráfico que sea un gráfico de dispersión con su respectiva curvatura. Aquí lo voy a correr a un lado, este gráfico. Bueno, y lo voy a hacer un poco más pequeño para que se alcancen a mirar los datos. Y le digo, seleccióneme datos. ¿Qué quiere ingresar? Entonces, el nombre de la serie. Bueno, pongámosle distribución o distribución, lo que ustedes quieran. Valores de la eje X. Entonces, en el eje X, ¿qué voy a poner? Voy a poner estos valores. Run, ¿cierto? Enter. En el eje de las Y, ¿qué voy a colocar? Toda la distribución, o sea, el porcentaje de cómo se está distribuido o el comportamiento de esos datos. Le digo aceptar y me indica ya una curva, ¿cierto? Aceptar de distribución, o aquí está mi campana gaussiana. Ah, que aquí tenemos unos datos, entonces podemos graficar mínimo 0,0, no, pongámosle que el mínimo sea 35, ¿cierto? Como para poder visualizar el comportamiento de estos datos dentro de una campana de distribución normal que vaya de unidades, en este caso, a ver, que vaya de 5 en 5, 35, bueno, sí, ahí está bien, de 10 en 10 está, pongámosle que vaya de 5 en 5, ¿cierto? Y aceptamos, listo. Aquí tengo ya mi curva de distribución, o sea, miren qué comportamiento de estos datos con una desviación y una media, así tiene que quedar, o así debería ser, siendo la media 68, que es el valor que nosotros estamos aquí graficando. ¿Qué voy a hacer? Le voy a dar clic derecho a la gráfica, me voy a formato y le voy a decir relleno de forma sin relleno. Entonces me queda mi gráfica de distribución. Me voy ahora a la gráfica normal. Ah, acá la tenía. Y lo que hacemos es sobreponerla en el comportamiento de los datos. A ver, 50 me coincide ahí con 50, ¿cierto? Aproximadamente. Yo no sé si la de atrás está muy grande o qué es lo que le pasa. Ah, es que está bueno, ahí está aproximada. Entonces, miren cómo es el comportamiento de los datos de los que yo hice. ¿Son normales? No, ¿cierto? O sea, ¿qué me decía la kurtosis? Perdón, coeficiente de asimetría. En este caso, sí, la asimetría es menos va hacia la derecha, ¿cierto? Está inclinada la curva hacia la derecha. Entonces, miren cómo sería la distribución de mis datos originales y cómo sería la distribución normal de este gráfico o de ese conjunto de datos, cómo sería ese comportamiento.
Entonces, aquí porque tenemos unos valores muy pequeños, porque yo también podría decirle que me haga el trazo de los gráficos. A ver, vamos a insertar aquí, insertar una nueva gráfica que sea no de dispersión, sino de columnas, donde, a ver, seleccionemos datos, quitemos, y vamos a agregar el nombre de la serie, bueno, valores de la serie. Entonces yo lo que necesito es, a ver, esta ya la graficamos, yo creo que es esta. A ver, perdón. No, estoy mal. Eliminemos esta gráfica. Vamos a graficar estos. Y le digo entonces datos, insertar gráficos en 2 barras. Ah, es la misma. Lo que pasa es que aquí nos tocaría entonces quitarle la serie 1, si no estoy mal. Exacto. Para seleccionar datos, quitamos la serie 1, aceptamos. Y miren que aquí tenemos, o sea, el mismo concepto, o sea, la misma gráfica que estábamos haciendo. Lo que pasa es que aquí la gráfica está, bueno, aquí cambiamos estos datos. A ver, datos de la serie, editamos, no son 1, sino rótulos del eje. Vamos a ponerle que son estos, aquí así, enter, aceptamos, listo. Entonces, aquí que miramos, lo mismo, aquí tenemos el comportamiento de los datos de manera individual, que da 1, 1 tal, 1, 1 tal, y cómo se van alcanzando, y acá los tenemos de manera agrupada, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la mejor opción para mirar unos datos? ¿Trabajarlos así de manera individual, sí? ¿O de manera agrupada? Entonces uno dice, no, es mejor trabajarlos de manera agrupada porque aquí puedo identificar parte de cómo es el comportamiento de esos datos, ¿cierto? Si yo tengo aquí la mitad o la media, que sería esta, o sea, una línea que yo trazo aquí, ¿cómo es el comportamiento de los datos? ¿Para dónde hay más datos generados? Entonces, la mayoría está una tendencia hacia este contorno o hacia este sector, ¿vale? Esto es como para poder identificar la parte estadística, ¿sí? De cómo es el trabajo de nuestros datos en este conjunto. Ahora, pues si usted ya empieza aquí a sacarle la varianza, la media, la desviación típica, pues ya es el análisis que cada uno lo vaya a desarrollar, ¿sí? Eso es como desde esta parte del Excel. No sé si tengan alguna pregunta con respecto a esto. ¿No? Bueno. Entonces, chicos, yo a ustedes les envié una carpeta, no sé si está por aquí, en descargas. ¿Será que la dejé? No. ¿Dónde fue que la puse? Yo la descargué, esa carpeta, aquí, SPSB 25. Ustedes tienen aquí el instalador del SPS, ¿cierto? Yo les había dicho, deshabiliten Internet y el antivirus. Y usted le va a decir, ¿cómo se llama? El programa, les va a empezar a correr y al final, o sea, uno a veces se emociona porque uno es siguiente. Entonces tenemos que ir mirando la casilla final en donde le dice, desea finalizar, o sea, ya dice, el proceso se ha finalizado, ¿sí? Y ahí le aparece un cuadrito con un chulito que dice, desea, o sea, si uno le da a cerrar o le da a aceptar, y ahí dice, desea abrir el software, si le da ahí, pues comete el error y perdone la expresión, la embarra. Entonces yo tengo que, cuando llegue a esa última parte, desactivarle, quitarle el chulito y le digo finalizar, ¿cierto? Entonces ya queda instalado el programa. Una vez que usted ya tiene instalado el programa,
Posteriormente va a ser el siguiente ejercicio, que es, a ver, instala el programa y posteriormente usted va a esta carpeta que dice crack y copia todos estos tres archivos, los copia completamente, ¿cierto? Estos tres los copia y se va a la carpeta en C, busca la que dice archivos de programa, el que dice SPSS, a ver dónde es que lo tengo, yo creo que está aquí en el primero, SPSS, ¿dónde está? Ah, IBM se llama, IBM. SPSS, Statics 25, y aquí la pega, le dice control pegar, ¿cierto? Y él le dice, ¿desea reemplazar estos archivos? Entonces usted le dice aceptar. Una vez que ya se acepta, ¿cierto? Cierra el programa y ya le queda instalado en su software el famosísimo SPSS. Entonces aquí le dice, se llama IBM SPSS Statics. Aquí yo ya lo tengo abierto, entonces lo voy a cerrar. No, lo voy a cerrar. Sí. Yo no quiero guardar, perdón. Cerrar. Sí. Y no deseo guardar. Listo. Entonces ustedes ya lo van a abrir y les dice SPSS. Y miren la diferencia o qué es lo que va a suceder. Cuando usted abre ya su software, aquí lo empieza a abrir, que esa es casi la misma versión que tiene la universidad. Aquí lo graba y le dice a usted, le quedan 5.423 días de prueba, ¿cierto? O sea, le estamos generando un crack que tiene 5.423. A ver, si yo le digo igual a 5.423 dividido entre, son días, ¿no? Me parece, ¿qué dice? Sí. Dividido entre 30 serían para 180 meses. ¿Sí? ¿Sí estoy bien? A ver. Sí. Y si esto lo divido entre 12, lo tengo perfectamente este software para 15 años. Entonces, durante 15 años les va a funcionar. Que es bueno. Entonces, listo. Lo que hacemos, entonces, esta es una interfaz que yo le doy aquí, abrir archivo o nuevo conjunto de datos, como usted quiera, porque es algo nuevo y entonces vamos a mirar esta interfaz en qué consiste. Prácticamente es como un Excel, ¿cierto? Tenemos unas casillas, ¿cierto? Que está compuesto por filas y por columnas. Cada una de estas columnas se me va a considerar como una variable, ¿cierto? Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo empezar a guardar, a habilitar, me dice abrir nuevo archivo, bueno, ver, podemos exportar, muchas veces uno trae los archivos de Excel, y lo que voy a hacer es el mismo ejercicio que yo había hecho con ustedes, que habíamos tomado. Yo voy a exportar, no sé, el conjunto de datos que se llamaba peso en kilogramos. Pero ¿qué pasa? Yo no voy a poner o sea, el nombre o el título de la variable, sino que voy a tomar el conjunto de datos, control C, y lo voy a pegar acá. Le digo, perdón, variable, control V. A ver qué pasó. ¿Sí se copió o no se copió? ¿Dónde está? Le digo copiar ese conjunto de datos y me voy a la variable y los pego, pegar. Entonces él me genera o sea, esta casilla. No sé si ahí está bien, o sea, está bien, ¿cómo se llama? ¿Sí se alcanza a observar? Un poquito más de zoom, profe. Pero es que no sé cómo le puedo dar zoom aquí, a la pantalla mía. ¿Hay algún comando? No. Ventana, división, minimizar. No tiene, no tiene como la opción para ampliar la sección. Bueno, el todo es que yo voy a tener aquí la primera información que yo voy a colocar los valores, ¿cierto? Siempre las variables que quiero trabajar. Ahora,
Me voy a ir a la vista de variables. En la parte de abajo tiene vista de datos y vista de variables. Una vez que yo coloco los datos, se me habilita completamente toda esta parte superior y tengo otras casillas de trabajo. Entonces, las primeras, el primer paso importante es definir mi variable, ¿cierto? Entonces, yo me voy a lista de variables y ahora les va a aparecer las variables que estaban en columnas, ahora le va a aparecer en fila. Entonces, le dice, ¿cómo se llama la primera variable? Nómbrela. Entonces, en este caso, como era peso en kilogramos, voy a ponerla así tal cual ustedes lo pusieron, peso. Si yo le coloco en, ¿cierto? Y le dejo un espacio, él me va a generar o me va a decir que hay un error, porque esto es, o sea, el nombre tiene que ir todo en una sola secuencia. Entonces pongo, es peso, línea, kilogramos. Enter. Entonces ya me dice que el peso en kilogramos, esta variable es de tipo numérica. Yo puedo cambiarla. Entonces puedo decirle, le doy clic, si es numérica, por comas, por puntos, si es notación científica, si es una fecha, si es dólar, si es una moneda, si es cadena o si es un número restringido. Cadena es cuando yo tengo un valor, por ejemplo, azul. Color, ojos de color, azul. Entonces eso es una cadena. En este caso me dice que es numérica, que tiene una anchura de 8, o sea, tengo 8 caracteres para poderle colocar y decimales 2. Entonces yo le puedo decir, no, póngale uno solo, ¿cierto? Aceptamos. Entonces ya, peso, numérico, anchura, decimales 1. Etiquetas. En la etiqueta es lo que usted se va a preguntar para poder hacer el análisis, ¿cierto? Entonces yo le voy a poner aquí cuánto, o sea, una etiqueta, cuánto pesa. Esa es como la pregunta, ¿no? La etiqueta de esa variable, ¿cuánto pesa? Valores, aquí yo voy a tener, o sea, cuando estos de valores, etiquetas de valor, ¿cierto? Es cuando yo tengo que reemplazar una variable. Ya voy a mirar un ejemplo con ustedes. Pedidos, perdidos, no hay valores perdidos, ninguno. Columnas, le voy a dejar en 11. Alineación a la derecha, a la izquierda o centrado, como ustedes lo quieran decir. La medida, entonces aquí me va a generar 3 tipos de medida. La escalar, la ordinal y la nominal. ¿Qué quiere decir escalar? Escalar es cuando estoy trabajando unos valores numéricos que yo los puedo fragmentar o los puedo dividir en intervalos. O sea, yo los puedo escalar. Puedo decir que 170 puede estar entre 150 y 200. Ah, bueno. Ordinal, cuando se manejan valores que van a ir creciendo, y aquí me dice que esto es un rol de entrada, o sea, son variables de entrada, no son variables de salida, porque yo puedo tener que sean de salida o la variable objetivo, entonces esto es una variable de salida. Listo, cuando yo me voy acá, miren, me dice peso. Voy a copiar la que ustedes hicieron, que dice de color de ojos, para poder hacer el ejercicio. Entonces aquí me decía, no, pongámosle sexo, ¿cierto? Sexo, pero aquí estaba, pongámoslo pongámosle unos datos, filtro, estaba datos, peso de menor a mayor, listo, y por sexo, a mí me habían puesto en unas que estaba ahorita revisando, hombre, mujer, no, eso no es sexo, sexo es masculino o femenino, listo, voy a copiarlos, me voy a ir al IBM y lo voy a pegar, masculino, femenino. A ver, otra vez. Copiar este conjunto de datos, ya está activo, y le doy aquí, pegar. Listo. Variable femenino, masculino, perfecto. Me voy ahora a variables, le digo esto era sexo, ¿cierto? En este caso es cadena, ¿sí? Le vamos a poner nominal, ¿vale? Que sea nominal. ¿Cuánto pesa? Acá, no sé, ¿cuál es su sexo? Y valores yo le puedo cambiar, le puedo decir etiquetas. 1, que sea masculino, aceptamos. Y 2, femenino, femenino. Aceptar, aceptar. Listo. Como ya la tengo, me voy a las variables. Aquí está masculino y femenino. A ver, pero ¿qué pasó? Ah, ya.
Listo. Femenino habíamos dicho que era 1, ¿cierto? Entonces vamos a cambiarle a todos los femeninos 1, 1, 1, 1, 1, 1, porque como están mayúsculas y minúsculas y la etiqueta era diferente. ¿Listo? No, profe, escribió femenino. Ah, femenino. A Sí. ver. Lista de variables. Masculino. Ah, femenino. Listo. Ortografía. A ver. Cambiar. Femenino. Femenino. Cambiar. Listo. Aceptar. No, pero igual. Entonces masculino van a ser 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. O yo lo puedo traer desde allá, o sea, ya generado, ¿no? ¿Qué va a pasar ahorita? Entonces, como ya lo tengo ahí masculino, masculino, hice esta caracterización y yo puedo cambiarlo aquí. Entonces puedo decir el sexo es masculino o femenino, o sea, le generé una etiqueta para no trabajar valores directos, sino en este caso etiquetas, ¿vale? Bueno, y así puedo seguir haciendo con todo. Ahora, me voy a la parte superior, que es el trabajo que vamos a hacer. Y en la parte aquí, en el primer archivo, tengo nuevo, datos, abrir, importar datos. Ah, miren, yo puedo importar de una vez del Excel, o sea, le puedo decir, tráigame todo ese Excel. Listo, ahora lo miramos como lo importa. Guardar como, entonces digámosle guardar como, porque es nuestro primer estudio, que se guarde en el escritorio. Y le voy a poner estudio 1. Bueno, estudio 1, guardar. Perfecto, ya está el estudio 1 y todas esas actividades que tengo de acá. Ahora, voy a editar. Editar viene para insertar casos, insertar variables, deshacer, bueno, lo que Dios viene trabajando. Ver, entonces puedo mirar barra de estado, barra de herramientas, fuentes, esto es como más de edición. Datos, aquí empezamos a mirar. ¿Qué puede hacer con los datos? Entonces puedo desarrollar múltiples acciones, que esto pues ya lo vamos a mirar, o sea, ahorita no entro en datos, puedo hacer una transformación de estas variables, las puedo trabajar, las puedo asignar a diferentes casos, o sea, puedo generar correlaciones, pues esto ahorita no lo vamos a mirar. Analizar. Entonces, analizar, aquí empieza a darme informes. Voy a empezar a hacer uno por uno. Entonces le digo, listo, vamos a un informe que me genere un resumen de los casos. ¿Qué me va a generar? Aquí me va a aparecer el resumen, o sea, lo que yo tengo, y aquí las variables. Entonces le digo, vea, hágame al peso, y por qué no también pues de una vez a cuál es su peso. Me genere, aquí tengo unos análisis descriptivos, entonces le digo que me genere la mediana, la moda, datos agrupados, suma, mínimo, rango, o sea, yo puedo, a ver, ahí las voy a tomar todas y le digo, las paso. Le digo, continuar. Y en este caso le digo, aceptar. Ah, bueno, en opciones que me dice, resumen de casos, se va a llamar el trabajo, aceptar, y él me va a generar acá un aviso y me dice, pilas, que de lo que usted me entregó, del resumen de casos, tenemos 29 datos que dicen cuánto pesa y 29 datos cuál es su peso, cuál es su sexo. Y en este caso, tiene un porcentaje de 100% se analizó, o sea, no se excluyó ningún dato porque no hay, o sea, los datos están comprometidos al 100%. Cuando yo les decía que hay un dato atípico, uno lo puede excluir, o sea, le dice, no, de esos 29 datos solamente tómeme los 22, porque los otros son muy jóvenes o muy viejos. Acá no excluía ninguno, me dice que son 100%. Ahora me va a hacer un resumen de los casos. Me dice que tengo 29 datos y cada uno es masculino, cuánto pesa y es masculino. Entonces tengo un masculino que pesa 46, ¿cierto? O sea, perdón, de manera, no los está comparando, solamente es individual. Estos son los datos que encontró. Me dice que los datos son 29, la media de estos es a 68.655, la mediana es 68, la agrupada es
la mediana agrupada ya te la saca, es 68.4. Miren que aquí ya me da el valor que nosotros teníamos que agruparlos para poder identificar ese límite superior, más o menos, por la amplitud y tal. Entonces acá ya me da el valor. El error estándar es de 1.7, la suma es de 1000 tanto, el mínimo es 46, máximo 86, rango 40, el primer dato es 46, el último es 86, la desviación 9.62, la varianza 92, la curtosis menos 0.1, el error estándar es de 0.8, la simetría es de menos 0.1, el error de la simetría, la media armónica, ya me genera aquí la armónica. ¿Se acuerdan que yo les había hablado que hay unos datos que es la media armónica y la media geométrica? Entonces aquí me los genero. Listo, me generó este. Profe, ¿qué puedo hacer? Pues si usted lo quiere, le dice archivo, exportar, y que lo exporte en un documento de Word, ¿cierto? Que en un documento de Word y que lo ponga ¿en dónde? Que lo ponga en el escritorio. A ver, que lo ponga a ver qué sucede. Guardamos nombre del archivo. Ese era resumen de casos, ¿no? Guardar. Aceptamos. Entonces él lo genera y él me va a convertir aquí un Word que se llama resumen de casos, en el cual ustedes ya pueden perfectamente sacar esta información. Ya les genero aquí, generado en dónde, qué es lo que utilizó, y aquí le generan los porcentajes. O sea, ya tenemos como la gráfica, ¿cierto? La información. Ah, mira, aquí ya tenemos esto. Perfecto, profe. Bueno, y ahora, ¿qué más podemos hacer? Entonces, analizar. Hicimos informe de datos o resúmenes de casos. ¿Puedo hacer resúmenes de informes de filas? Listo, que me haga el de cuánto pesa. Listo. Aceptar. A ver qué me dice. Los títulos son demasiado anchos y se truncarán. ¿Cuánto pesa? Ah, porque esto se me generó para allá. Y esta tabla. Ah, bueno, o sea, como está generando una sola fila, pues, o sea, lo que está haciendo, todos esos datos los está colocando así, a manera de fila. Por eso le dice que ese informe, pues, no se lo presenta porque está muy, muy amplio. Bueno, listo, no hay problema, no lo coloque. Analizar. Informes ya miramos, ¿cierto? Me voy al segundo. Estadísticos descriptivos. Frecuencias. Entonces, en el primero me dice frecuencias. Yo puedo analizar una variable, la que era, en este caso, de cuantitativa, pero también veamos la cualitativa. Entonces, pongamos las dos variables, que me las analice, a ver qué me dice. En estadísticos, entonces abro de estadísticos y le digo que me genere unos percentiles. Entonces, que me dé el percentil 25, me dé el percentil 50, me dé el percentil 75 y me genere el 100, ¿cierto? O sea, voy a dividirlos en tres. ¿Profe? Ah, ¿se le fue a él? Pensé había sido. Yo pensé que mi pantalla era. Se le fue el internet. Hola, chicos. Perdón que se fue el internet, pero ahorita ya volvió. Ah, bueno. ¿Vale?
Listo, perfecto. Yo no sé qué pasó, se desconectaron los dos equipos a la vez. Entonces, aquí estamos en formato. ¿Cuál es su formato? ¿Cuál es su estilo? ¿Sí estoy presentando? No. No, no. No, profe. Ya lo voy a compartir. Ahí ya se está conectando, Iván. Dele reintentar y se vuelve a conectar, Iván. Entonces, ahí el simulación de muestreo no lo vamos a hacer en este momento porque eso es cuando tengamos datos muy grandes. Uno le dice simular un muestreo. Cuando ya veamos muestreo, van a saber para qué sirve esto, ¿cierto? Si es muestreo simple, estratificado y demás. Entonces, aquí no le voy a poner simulación de muestreo. Y porque aquí son un número de muestras muy grandes. Aquí entonces yo puedo decir, no, sáquele un número de muestras. ¿Cuántos datos? 29, no sé, pongámosle unos 13. A ver qué sucede, ¿cierto? Me dice que necesita más muestras para un intervalo de confianza. Entonces, pues en este caso no podría funcionar. Y le decimos aceptar. Entonces, él empieza a analizar el programa y me muestra nuevamente N, válidos, 29. ¿Cuánto pesa? ¿Cuál es su sexo? O las etiquetas, ¿no? O podemos ponerle peso si uno quiere. Media, entonces nuevamente me está dando los estadísticos descriptivos de la media, el error, la mediana, la moda, varianza, simetría, kurtosis, y me muestra los percentiles. Me dice que el primer porcentaje, o sea, hasta el 25% de los datos tienen o pesan 61, que hasta el 50% pesan 68, que hasta el 65, al 75% pesan pues 75 kilos, y pues el otro 25 está superior a 100 kilos, perdón, a 75 kilos. O sea, le sacó como esos percentiles. Luego me hace una tabla de frecuencias. Y me dice, para cada uno, en el peso, miren que yo ya no tengo que ponerme a hacer toda esa tabla de frecuencias que uno se estresaba sacando ¿cómo se llama? La frecuencia de cada uno, que es la misma que tenemos, el porcentaje que corresponde a cada uno, o sea, la frecuencia relativa porcentual, o sea, equivale al 3.4%, tal, hasta el 100%, el porcentaje válido que en realidad representa, que es el mismo, y el porcentaje acumulado, ya me lo está entregando, o sea, yo ya puedo decir que hasta el 48, 44.8% de los estudiantes tienen entre 46 o pesan entre 46 y 67 kilogramos, ¿cierto? Ya es análisis de esta información. En cuestión del sexo, me dice que hay 6 hombres y 23 femeninos. Cambié, cambié mal ¿cómo se llama? El, invertí en la etiqueta, El dato. ¿cierto? La etiqueta, sí. Perdón, entonces serían 6 mujeres, 23 hombres. Masculino. El porcentaje que equivale es el 79%, o sea, ustedes aquí como uno lo muestra, ustedes parecen el aire, que es el 79% es nitrógeno y el 20% es oxígeno. Entonces se dan cuenta que el oxígeno es muy importante, o sea, que las mujeres son importantes en el grupo. Excelente deducción. O sea, es un grupo muy bien consolidado, así como el aire está en estabilidad, porque el aire tiene el 79.3 de nitrógeno y el 20.5 de oxígeno, y el resto son trazas, entonces están en un porcentaje nivelado. Ve qué chévere ese análisis, esa similitud. Aquí me muestra el porcentaje acumulado, cómo se dio, y me muestran la curva de tendencia de los datos y ¿cómo se llama? Y el histograma de cada uno. Miren, cómo es el comportamiento. Y aquí me muestra la media, la desviación y para el conjunto de datos. Entonces, miren, aquí hay uno que puede decir que está muy flaquito y todos están como por este lado, ¿no? ¿Quién será el que está por acá? En 40 y pico. Bueno. Sigo bajando, no me generó una curva de distribución normal con la parte
del sexo. ¿Por qué? Porque estos datos no vienen, como son datos, no son datos cualitativos, son cuantitativos, pues entonces yo podría decir, hágame un análisis estadístico, perdón, de frecuencias con un gráfico circular. A ver qué pasa. Gráfico circular y que vaya en porcentajes. Aceptamos. Tiene que volverme a generar y miren cómo me genera el gráfico de cuánto pesa, ¿cierto? Y el cuál es el sexo. Ah, perfecto. Aquí yo ya puedo trabajar. Que ustedes le dan clic derecho sobre una de estas y entonces, perdón, aquí usted puede cambiarle, no, quiero colores, entonces que este color sea amarillito, aplicamos, que este color me gustaría que sea azul, porque estamos hablando de los hombres, entonces este que es de las mujeres, las chicas, que sea amarillito, que el tamaño del gráfico, que podemos colocarle sombreado, podemos ponerlo en 3D, aplicar, que podemos categorías, ponerle, podemos personalizarlas, a ver, personalizar, etiqueta, aplicar, bueno, aquí fundir categoría, no creo que me dé, bueno, cerrar. Entonces aquí me muestra femenino, masculino, bueno, era el contrario, ¿no? Pero bueno, aquí podemos colocarle valores o ponerle, ya redactarle, esto ya es, digamos, edición de sus gráficos. Entonces ya tenemos el gráfico circular, el gráfico normal de cuál es el sexo. Que eso lo puedo exportar, archivo, exportar y se le fue por ahí. Analizar, ya hicimos los descriptivos, las de frecuencias, o sea, hicimos un estadístico de frecuencias. Hagamos ahora sí un descriptivo. ¿Qué quiere describir? ¿Cuánto pesa? Porque la otra variable no te la puede dar, o sea, él ya la identifica que no puede hacer una descripción completa, porque aquí voy a mirar la media, la suma, la varianza, el rango, el estándar, o sea, es lo mismo que habíamos hecho. Aceptamos, el estilo pues no me genera y le damos a aceptar. Entonces aquí me genera es una sola tabla que va en forma horizontal. ¿Cuánto es el rango mínimo, estadístico, máximo? O sea, pues es como para que ustedes se vayan dando cuenta que los puedo trabajar de esta forma. Insertar, analizar, estadísticos descriptivos, tablas cruzadas. Este es interesante porque ustedes pueden hacer aquí, vamos a identificar, en este caso, la fila con la columna, ¿cierto? Vamos a sacar que sea exacto, una prueba exacta de pues, asintótica, ¿cierto? O la de Monte Carlo, que esto pues ya son pruebas que uno ya más adelante las mira en la parte de análisis de datos agrupados. Los estadísticos, esto ya vamos a mirar más adelante. ¿Cuál es el estadístico del chi cuadrado? ¿Cuál es el de pues en este caso, hagamos el de chi simplemente, ¿no? O sea, no vamos a generar una correlación para ver si hay significancia entre ¿cómo se llama? Entre los datos. Esto ya más adelante se maneja. Simular muestreo no y aceptamos. Entonces, ¿qué me dice? Me está haciendo un cruce o un reconteo, ¿cierto? De, por ejemplo, de cuánto pesa con respecto al sexo. Entonces me dice que de 46 hay uno que es hombre, de 54 hay una mujer, de 46 hay uno, de 56 hay un hombre, ninguna mujer, de 60 hay un hombre, o en este caso una mujer, y dos hombres que tienen ese peso, que de 70 solamente hay 3 hombres. Miren que yo así ya puedo identificar aquí que hay un dato homogéneo tanto en hombres como en mujeres. Hay 3 personas, tanto 2 hombres como una mujer, que pesan 60. ¿Sí? Y aquí me dice la prueba del chi cuadrado. Esto ya vamos a mirar qué representa esta significancia, o sea, este valor cuando es menor a 0.05 o cuando hay mayor a 0.05. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Yo qué puedo deducir desde este punto? Yo puedo decir, o sea, uno plantea una hipótesis que dice, si la significancia es menor
a 0.05, hay, o sea, las variables son, o sea, hay correlación entre las dos. De lo contrario, no lo hay. Entonces, según esto, como me dice que es mayor a 0.05 o al famoso p-valor, puedo decir que no hay significancia. Entonces, en este caso, puedo decir que no importa, o sea, el sexo en este conjunto para saber si si el peso tiene alguna relación con respecto al sexo, ¿cierto? Ah, bueno, excelente, tiene una buena información. Entonces, eso ya, yo puedo identificar que como no hay relación, entonces son grupos homogéneos. Y es por estas pruebas del chi cuadrado. Entonces, a uno le dicen, ¿usted cómo sabe, cómo me puede decir que eso es verdad? Ah, es que yo saqué una significancia del 0.29. Ah, bueno, tiene razón. O sea, es válido el aporte estadístico que usted hace. Analizar descriptivos. Ya hicimos los descriptivos, tablas cruzadas y demás. Estos pues ya son gráficos que esos ya uno los trabajaría después. Me voy a estadísticas bayesianas. Bueno, en esta de bayesianas yo puedo sacar muestras. Ya vamos a mirar qué es una muestra normal, una binomial, que es la correlación de Pearson, un análisis de varianza unidireccional. Puedo sacar tablas personalizadas, puedo comparar medias o medidas, las correlaciones, modelos mixtos. Bueno, todo esto son pruebas o análisis estadísticos que usted puede sacar para pruebas no paramétricas. Aquí, no, a ver, podemos hacer un modelo lineal univariado. Entonces, puedo decir que a ver, si sería, si hay modelo variable dependiente, el peso, podríamos decir que depende del sexo. A ver, ¿qué me da? Entonces, él me da un modelo, ¿cierto? Y me indica el modelo corregido, el modelo del sexo, y me dice que en este caso, perdón, en este caso, sí, o sea, sí hay una significancia inferior al 0.002, o sea, sí puedo determinar que el sexo va influyendo en la parte de la tabla. Acá era como la relación que existe entre la una y la otra. O sea, que si hay un valor o sea, una variable tiene una respuesta con respecto a la otra, ¿cierto? O sea, diríamos que no la hay, pero acá sí podríamos decir que sí incide el sexo en la varianza. ¿Qué más puedo analizar? Puedo hacer, bueno, análisis, la ANOVA, ¿dónde está el análisis de varianza? ANOVA para un factor. Entonces, que me haga el análisis de varianza de las variables dependientes, el post hoc, entonces que me haga un análisis de varianza de la diferencia mínima significativa, una prueba de Tukey, una de Duncan. Bueno, estos son otros que uno los trabaja, ¿cierto? Y le decimos el factor, a ver, post hoc ya lo hicimos, sí, que me haga un análisis descriptivo, una de homoselasticidad. ¿Por qué no me da esta? Necesito otra variable para poderla analizar que sea de esta característica. Bueno, ahí no me la genera. Gráficos, puedo generar gráficos, entonces aceptamos y puedo hacer el análisis, o sea, me puedo generar uno de gráficos y aquí puedo decir de cuánto es el peso. ¿Cuánto pesa la persona? Entonces, a ver, aquí lo generamos el gráfico y lo podemos ir perfectamente diseñando, o sea, cuánto pesa esa persona. A ver, entonces aquí están los diferentes pesos, o sea, el comportamiento, ¿cierto? De cuánto pesa con respecto, no sé, pongámoslo al sexo. Entonces, ahí podemos identificar según el sexo y el peso de las personas, ¿sí? Bien me genera el cuadro. Listo, aquí me dice masculinos y pues aquí no me apareció, está muy grande como la relación, pero pues yo lo puedo sacar de esta manera. Vale. ¿Qué más puedo hacer dentro de este estudio? Voy a hacer el mismo ejercicio que estaba haciendo en Excel, que ustedes lo miraron acá, ¿cierto?
de las marcas, de las clases. Entonces yo puedo llegar y decirle, crear una nueva columna donde voy a decir que por favor me transforme una agrupación visual. ¿Qué quiere agrupar? ¿Cuánto pesa? Continuamos y él me va a generar, el primer gráfico es el diagrama de barras que yo tengo o cómo es el comportamiento de la curva. Miren, así está, ¿cierto? Y entonces le voy a decir que me genere una nueva variable agrupada que se llama peso agrupado. ¿Cuánto pesa? Bueno, y aquí tenemos, y le decimos que me genere los puntos de corte. Entonces él me dice, primer punto de corte. A ver, ¿dónde está? ¿Por qué no me lo generó? Le digo, aceptamos. A ver, crear etiquetas, si no estoy mal. Crear puntos de corte. Ancho de intervalos. Entonces, primera ubicación del punto de corte. Habíamos dicho 46. Segundo número de cortes. Entonces, habíamos dicho que me lo haga en 5. Entonces, él me dice que una anchura es de 9. De 8, perdón. Él ya automáticamente le genera el número de intervalos, desde dónde hasta dónde. Le decimos aplicar. Entonces, miren que él me genera de aquí los segmentos. O sea, de 46 hasta este punto, de este punto hasta este punto, de este punto aquí y de aquí a aquí. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 para allá. ¿Cierto? Entonces me dice, el primer corte, aquí está, la etiqueta la podemos ir marcando si queremos. O sea, la etiqueta de este sería de 46 a 54. El segundo sería, en este caso, de 54 hasta... está sacándolo de 8, ¿no? Hasta 62. El otro sería de 62 hasta 70. El otro sería de 70 hasta 78. Sí, 78. El otro sería de 78 hasta 64, ¿no? 68. De cada 8 hasta 86, perdón, 86, listo. Creamos puntos de corte, bueno, ya los creamos, las etiquetas, y le decimos aceptar. Las especificaciones se crearán una variable, listo, gracias. Entonces, ellos, ¿qué me hicieron? Me generaron una etiqueta. Entonces, él ya sabe que este valor corresponde a esta etiqueta, que este valor está entre 54 y 62, que este valor está entre 62 y 70, ¿cierto? Y así tengo como esas respectivas etiquetas que nosotros estamos manejando. Ve, qué raro, y aquí me dio unos valores de 6. Si yo les cambio, entonces él me genera rangos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Ahora, voy a hacer lo mismo. Puedo decirle analizar informes descriptivos de frecuencias, ya no de estas anteriores, sino que me la genere la variable de la nueva, que es cuánto pesa agrupado. Que me saque unos estadísticos, quitémosle los percentiles, los mismos, los gráficos que me genere el histograma, aceptamos, y entonces él me genera lo mismo. ¿Cuál es la media de ese conjunto de datos? La desviación, la varianza, la simetría, la kurtosis, cómo es el comportamiento. Aquí están las tablas de frecuencia de 46 a 54, de 54 a 62, de 62 a 70, de 70 a 78, de 78 a 60 a 86, y el último podría haber sido de 86 hasta en adelante, ¿cierto? Que hay 4 datos que me olvidé de ponerlos. El porcentaje acumulado de cada uno, el porcentaje válido, el porcentaje acumulado, y tenemos aquí el famosísimo histograma con respecto a mi curva. Y podemos decir, listo, acabamos
nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro análisis de frecuencias. Con esto, entonces por eso es importante que podamos trabajar este generador, o sea, el análisis, los gráficos, utilizar, bueno, y demás. Voy a hacer un pequeño entonces ejercicio. Voy a decirle entonces nuevo conjunto de datos. Le voy a decir importar datos de Excel. Voy a abrir el Excel que tenía ustedes que decía, ¿cómo se llama? Cronograma, examen para la casa. No lo he grabado todavía, entonces a ver, grabémoslo. Entonces, formulario sin título. Voy a ponerle este archivo, guardar como en el escritorio. Lo vamos a poner como formulario de respuestas, dejémoslo así para que ustedes se den cuenta que es el mismo. Entonces aquí, estudio 3, importar datos de Excel, el formulario de respuestas, abrimos. Entonces él me va a transcribir toda esa información, aceptar, listo. Entonces miren que aquí tenemos los nombres, la edad en meses, la fecha de nacimiento que me lo genera, la altura de la persona, el peso en kilogramos, estrato de vivienda, tiempo ¿tienen mascotas? Sí, no. Puedo ir trabajando, entonces me voy a las variables. ¿Tiene mascotas? ¿Cierto? Ninguno. A ver, entonces aquí tenemos color de ojos, cafés, negros. Bueno, estas consume licor, sí, no, a veces, ocasional, no. Bueno, tenemos ahí nos tocaría es organizar, porque pues si yo le hago un análisis estadístico, o sea, yo podría, a ver, ¿qué quiero analizar de aquí? Me interesaría hacer una tabla cruzada, por ejemplo, con la edad. No, quiero hacer una tabla cruzada de este conjunto de los que consumen licor. A ver, entonces, voy a cruzar unas tablas de el que consume. Por Ya, favor. ahorita le doy. Consume licor con respecto a que si fuma, el nombre, con respecto a que si fuma, a que si consume licor y bueno, miramos, y si tiene mascotas. Le damos estadísticos, bueno, podemos hacer ahí con el chi cuadrado y analizamos. Hacemos, entonces, fuma, es que no le miramos acá. Recuento. Bueno, aquí. Consume licores, que como están aquí en minúscula, en mayúscula y en mayúscula, en mayúscula y minúscula, entonces por eso me toma diferentes categorías, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, listo, vamos a mirar. Adriana, sí consume licor. ¿Con quién más consume? Entonces, con todos los que sea de uno, y entonces me los puede agrupar. Que si tienen mascotas, entonces, a ver, ¿quién tiene, quién no tiene? ¿Sí? Yo puedo como hacer esa identificación. O simplemente puedo ir al informe estadísticos descriptivos, pongámoslos de frecuencias, y puedo trazar todos. Entonces aquí bajémosle toda la información y le decimos que me haga los cuartiles, media, mediana, moda, suma, a ver qué me sale. Asimetrías, curtosis, él lógicamente va a tomar de barras, no, que sean los histogramas y que muestren las curvas. Aceptamos. Entonces él se fue. Entonces tengo aquí la primera. ¿Qué pasó? ¿Dónde se fue? Tengo la primera. Nombres, no tiene edad en media, en meses, en nacimiento, cuándo fue, o sea, lo puede hacer el análisis, la altura, el peso en kilogramos, si tienen animales, bueno, los otros no se los maneja.
Por porcentajes acumulados, el nombre y el apellido, cada uno pues va a ser uno solo, ¿cierto? En la edad en meses podemos identificar aquí que en que el porcentaje, hay 3 personas que tienen 228 meses, 240, que son los más, o sea, que hay un grupo bastante representativo, que hay uno que tiene más de 400 meses, o sea, que hay un mayor. La fecha de nacimiento podemos verificar que todos tienen, mira, aquí tenemos 2 que nacieron el 10 de enero. Puede ser que me hicieron el mismo formulario o hay 2 personas que nacieron el mismo día. La altura, tenemos 8 personas que miden unos 70, ¿sí? Las demás son más bajitas, entonces uno dice, esa es como pues la media del conjunto. En peso, vamos a mirar que el porcentaje, que están unos pesaditos, hay unos que están del 70, hay unos 2 que están como por encima de la media. El estrato en vivienda, el 48% vive en estrato 2 de ustedes. Hay 3 que viven en estrato 4. Hay 3 personas que viven en estrato 1, ¿cierto? Entonces uno desde aquí ya va analizando. Que si tienen mascotas, el 75% dicen que sí las tienen. ¿Qué tipo de mascotas? A ver, ¿qué más tienen? Gatos y más una gata, 4. Gatos y perros. Que no tengan, perra y perro, gata. Pues era perro, puc, carlino, bueno. Miren cómo, o sea, se puede analizar información. Que si fuman, no, sí. Entonces, pues como yo los tengo aquí, me voy al porcentaje acumulado. Y puedo decir que el 82% no fuman, el otro resto sí. O sea, son más los que no son fumadores. Que consume licor ocasional a veces, entonces, es un alto porcentaje, pero que sí consumen. Entonces es un grupo de tanto. ¿Cuánto gasta en licor? Análisis. El sexo, bueno, aquí lo tenemos, es femenino, por lo que les decía, cada variable, o sea, cada indicación me va a cambiar la información. Aquí tenemos café oscuro, cafés. Miren cuánto café, ¿cierto? Casi en acumulado. Entonces yo tengo que verificar estos porcentajes. Los histogramas, ¿cómo están las curvas? Miren la de la edad en meses, cómo está el comportamiento. Una curva normal debería venir es aquí, en este punto. Entonces aquí me dice que está corrida hacia la izquierda. Aquí que está corrida hacia la derecha en los nacimientos. Aquí hay como una mayor, casi en las alturas, que hay como unos datos más homogéneos. En los kilos sí están igualitos. En el estrato de vivienda hay como una mayor representatividad y así se hace un ejercicio más estadístico. Se dan cuenta que todo ese trabajo, ese conjunto de datos, lo hice en un tiempo más, digamos, más reducido, más